Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Noticias mundiales. Israel acusa a Irán de romper el acuerdo. Amenaza con vengarse. La tensión en Oriente Medio continúa, no baja. Israel acusó en las últimas horas a Irán de romper el alto el fuego y promete responder con fuerza. El ejército israelí aseguró haber interceptado más de 15 drones y misiles lanzados desde territorio iraní. El régimen de Teherán, por su parte, niega los ataques y acusa a su vez a Israel de ejecutar una nueva ofensiva contra Irán en la mañana de este martes. El cruce de acusaciones, Claudia, deja al descubierto la fragilidad de este cese al fuego anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario, en un mensaje a través de su red social Truth Social, confirmó el sábado un alto al fuego total entre Irán e Israel para poner fin a lo que él llamó la guerra de los 12 días. El republicano se mostró contrariado este martes ante las violaciones de la tregua. Israel, tan pronto como hicimos el trato, salieron y lanzaron un montón de bombas, como nunca antes había visto. La carga más grande que hemos visto. No estoy contento con Israel. Ya sabes, cuando digo, bien, ahora tienes 12 horas, no salgan en la primera hora y simplemente les tiran todo lo que tengan. Así que no estoy contento con ellos, tampoco estoy contento con Irán. Pero me molesta mucho que Israel salga esta mañana por un cohete que no aterrizó, que fue disparado, quizás por error, que no aterrizó. No me gusta. ¿Saben qué? Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y con tanta fuerza que no saben qué demonios están haciendo. ¿Entienden eso? Diciendo, no me gusta lo que está haciendo Israel, no me gusta que haya lanzado ese cohete, tampoco me gusta lo que está haciendo Irán, es lo que dice Donald Trump ahora y después de salir a proponer y a decir que se había alcanzado este cese el fuego. Estados Unidos se sumó también el sábado, y usted muy bien lo sabe, a la ofensiva que Israel inició contra Irán el pasado 13 de junio contra objetivos militares y científicos nucleares del régimen del Ayatolá Ali Khamenei. El presidente Trump ordenó el ataque contra 3 instalaciones nucleares iraníes, las plantas más importantes, la de Fordow, la de Natanz, la de Isfahán, consideradas las principales y como centros de enriquecimiento de uranio de la República Islámica. Para la operación, Estados Unidos utilizó, como ustedes también lo han visto en NTN 24 durante todo el fin de semana, una flota de los poderosos bombarderos furtivos B-2. Estos aviones tienen una capacidad gigantesca de llevar las bombas MOP o GBU-57AB, que es catalogada como la mayor bomba no nuclear, rompebúnkeres de penetración profunda en el mundo. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Trump habla acerca de la situación. Se busca la paz, no la guerra. Todos escucharon esos nombres durante años mientras construían esta empresa terriblemente destructiva. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representaba el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido total y completamente destruidas. Irán, el acosador de Oriente Medio, debe hacer la paz. Si no lo hace, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. La historia registrará que el presidente Trump actuó para negar al régimen más peligroso del mundo las armas más peligrosas del mundo. Su liderazgo hoy ha creado un eje de la historia que puede ayudar a conducir al Medio Oriente y más allá hacia un futuro de prosperidad y paz. El presidente Trump y yo a menudo decimos, paz a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Y esta noche el presidente Trump y Estados Unidos actuaron con mucha fuerza. La ofensiva de Washington fue respondida por Irán con ataques a bases estadounidenses en Irán y en Qatar. 11 misiles balísticos fueron derribados por el sistema de defensa qatarí, mientras que uno cayó en la base aérea de Al Udeid. El ataque al Estado de Qatar fue un acto inaceptable. Especialmente, el Estado de Qatar ha estado haciendo grandes esfuerzos diplomáticos
para que la situación se desescalara, pero infortunadamente fuimos sorprendidos por tal ataque. Y bueno, ¿qué tanto quedó la capacidad de Irán de enriquecer uranio? ¿Cómo la podríamos describir? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué logró Israel y Estados Unidos, con la ayuda de Estados Unidos, con los bombardeos de Estados Unidos, destruir en Irán? Bienvenido. Gracias por su comunicación. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el resultado de estos bombardeos. Hay noticias por el lado de Irán, por otro lado uno lo escucha a Trump que destruyó completamente, por el lado de Irán se escucha que lograron sacar el uranio enriquecido que tenían en sus instalaciones. O sea, la respuesta a todo esto no la sabe, yo creo que nadie, por lo menos que se haya hecho pública. Por otro lado, el mismo director general del Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho que no se sabe, digamos, de fuentes de terceros qué es lo que ha pasado con estos bombardeos. Lo que uno puede es empezar a hacer suposiciones o estimaciones en función de qué es lo que bombardearon, qué instalaciones se dañaron y cuál puede haber sido el daño. Pero insisto que yo creo que por ahora son solo suposiciones. Solo el que puede saber son los iraníes que estén ahí y que lo difundan al mundo. Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial, les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, sí, a compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. ¿Irán podrá construir un arma nuclear? Posibles futuros. ¿Qué capacidad tiene en este momento Irán para reconstruir su programa nuclear? Es evidente que la información con la que contamos es la que pues, ha circulado en las últimas horas y es mínima. Pero usted como físico nuclear, ¿qué nos puede explicar de la forma como Irán puede reconstruir ese programa luego de ese ataque que ejecutó los Estados Unidos? Bueno, tendríamos que ver un poquito, básicamente las tres instalaciones fundamentales en el programa iraní para producir una bomba atómica, digamos, son las instalaciones de Isfahan, las de Natanz y la de Fordow. El corazón, digamos, del programa iraní es producir uranio enriquecido. Es decir, si ellos llegaran algún día a fabricar una bomba, o sea, hasta ahora nadie ha dicho que Irán tenga un arma atómica. Yo creo que lo ha desmentido Irán, terceros, hasta el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho claramente que en este momento Irán no tenía una bomba, un arma atómica. El tema es que Irán tiene la capacidad de enriquecer uranio, que sería la materia prima para eventualmente poder hacer una bomba. Ahora tú me dirás, bueno, también hay otros países que enriquecen uranio y no hacen bombas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que para poder hacer una bomba atómica necesitas uranio enriquecido al 90%. ¿Qué significa? Después técnicamente uno podría explicarle, si tenemos tiempo, qué es el uranio enriquecido. Pero digamos, la materia prima para hacer esa bomba es el uranio que uno saca de una mina que está en estado natural, le va haciendo distintos procesos para que ese uranio tenga más de un isótopo, ¿sí? El 235 de uno de los átomos, que es lo que explotaría, ¿sí? Entonces, Irán tenía la capacidad esa de enriquecer, y el tema es que lo que se declaró y lo que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica vieron es que tenía ese uranio enriquecido hasta un porcentaje del 60%. Ahora, para hacer una bomba yo necesito enriquecer hasta el 90%.
Entonces, el problema es que no hay ningún uso pacífico de energía nuclear que justifique enriquecer ese uranio hasta el 60%. Es decir, si yo quiero hacer un combustible para una central nuclear, por ejemplo la de Boucher, que tienen ellos ahí, tengo que enriquecer hasta un 3%, 4%, 5%. Si quiero hacer combustibles para un reactor de investigación, para producir radioisótopos, tengo que enriquecer hasta un 20%. Pero más de un 20%, que es lo que ya se considera uranio altamente enriquecido, no hay un uso pacífico conocido. Entonces, yo a veces hago la analogía, es como si yo quiero hacer pizza, digamos, ¿sí? Irán, ¿qué tenía? Tenía harina, sí, pero no la tenía tamizada lo suficiente. Tenía que tamizarla un poquito más, hacerla más fina. Ahora, eso es la materia prima. Después tienen que tener la capacidad de tener el percutor, de conformar ese uranio en forma metálica. Es decir, hay varios procesos más entre tener la materia prima a tener la pizza terminada. Después tengo que tener cómo enviarla, tengo que poder hacer el delivery, tengo que tener la motito que me lleve la pizza. En este caso son los misiles capaces de transportarlo, enviarla al lugar donde quiero detonarla. Entonces, todo eso, digamos, Irán tenía como si yo tuviera un rompecabezas, de ese rompecabezas tengo el 70%, pero digo que yo no quiero terminar el rompecabezas. Entonces, esa es la discusión entre Irán, que sostiene que ese programa es para uso pacífico, y lo que otros estados dicen, bueno, pero ¿para qué tenés entonces todos estos ingredientes que a mí me indicarían que eventualmente vas a ir a un programa que no sea pacífico? Ahora, entre los bombardeos de Israel y de Estados Unidos, se dice que se destruyó gran parte de ese programa. La pregunta es, aunque lo hayan destruido, ¿se puede reconstruir? Si tienen el conocimiento, lo hicieron una vez, por supuesto que se puede reconstruir. Entonces, a mi juicio, a lo sumo lo que se logró es diferir en el tiempo la eventualidad de que tuvieran una bomba, si es que quisieran tener una bomba, ¿no es cierto? Por a lo mejor solamente quieren tener los ingredientes y tenerlos en el estante, por las dudas. Ejercer la ciudadanía, hablando de los temas de coyuntura. Quizás antes de comenzar, te voy a pedir un par de minutos. Adelante. Porque quisiera dirigirme al público para hacer una aclaración, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer es una aclaración que tal vez sea evidente, pero sí considero que es necesaria, ¿verdad? Es la siguiente. Hace 3 años yo decidí participar más activamente en el debate público, ejerciendo mi derecho ciudadano de expresar opiniones, claro. Comentarios, análisis políticos en diversos medios de comunicación social, ya sea tradicionales o digitales. Y desde el inicio yo estuve consciente del riesgo de recibir ataques personales, dada la toxicidad que prevalece en el ambiente. Sin embargo, también valoré que la posibilidad de aportar pensamiento desde un estilo particular, ecuánime, ponderado, era más importante, y pues me mantengo en la convicción firme y con el ánimo de continuar en esta labor, ¿verdad? Sin embargo, pues está claro que yo tengo una vida civil, una vida laboral, y durante este trayecto he tenido mucho cuidado de no vincular mis opiniones particulares con mi trabajo como docente en una institución educativa de larga trayectoria, tanto en mis artículos o entrevistas externas como en el día a día estudiantil interno. Entonces, para mí, mantener esta separación de roles me ha permitido conservar mi responsabilidad e integridad profesional, al tiempo que desempeñarme pues satisfactoriamente en los espacios de opinión a los que he sido invitado, y en este particular pues yo agradezco
tanto a mis superiores en lo laboral como a los anfitriones de los programas mediáticos por el respeto y la comprensión que me brindan. Y también invito cordialmente a las personas que todavía no han logrado entender esa separación de roles a que hagan el esfuerzo por no confundirse ni confundir a la audiencia. Es decir, lo que es conmigo como, digamos, analista político, pues es conmigo y con nadie más. Les invito a que no busquen flancos de ataque en casillas inexistentes fuera del tablero. Eso es lo que quería decir. Listo. Bueno, gracias de verdad por aclarar ese aspecto. Y bueno, sin duda, acá obviamente también, como usted lo dice en un inicio, ponemos obviamente el pensamiento ciudadano, y yo creo que es también como el sentir obviamente de muchos salvadoreños. Pero bueno, ya quiero entrar en materia, también por tiempo. Les quiero contar que se cumplen 4 días de operatividad en el cerco de seguridad instalado en San Bartolo. Ayer de hecho conversamos de esto en Ilopango. 2,000 elementos son desplegados en la zona. La medida busca extraer remanentes de pandillas que intentan delinquir en este sector. Quiero que vean esta nota y venimos hablando de este tema. Con la contundente medida, las fuerzas del orden buscan extraer de las comunidades a delincuentes que pretendan reagruparse. ¿Qué tal? Bien. San Bartolo, en Ilopango, fue una de las zonas controladas por pandillas, donde cientos de salvadoreños inocentes perdieron la vida en manos de estos criminales. Mario vende cocos en el lugar y recuerda la forma en que vivían bajo el temor que imponían estas estructuras. Dice que tratar de ganarse la vida era un riesgo. Había miedo y esa era la zozobra que se vivía, ¿verdad? Aquí siempre miraba las cosas y había que callarse, la verdad, pero gracias a Dios, pues, porque como le digo, tenemos esa confianza ya ahora. Ahora, los salvadoreños confían en las políticas de seguridad del Ejecutivo. Dicen que han perdido el miedo a denunciar y no permitirán que el temor ocasionado por las pandillas vuelva a sus hogares. Así que ahorita ya prácticamente ya el miedo ya se perdió. Y la verdad es que como estamos viviendo hoy, pues excelente. A mí me parece excelente esta seguridad que está ahorita y estos cercos. Nos sentimos más seguros, más confiadas, más libres. Los habitantes ven efectiva la presencia militar y policial, lo que ha transformado la realidad del país, brindando mejor calidad de vida. Rapidito vino la respuesta del gobierno. Nosotros trabajamos a diario aquí en la calle y trabajamos tranquilamente, pues ya no hay acoso de nada. No podíamos llegar a otra colonia porque ya teníamos que pagar o ya se imagina ustedes, si entraba no salía. Pues gracias a Dios ahora pues entramos y estamos ahí bien. En el cerco de seguridad, las autoridades ejecutan dispositivos Casa Segura y controles vehiculares que garantizan espacios libres y en paz para miles de familias. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Bueno, y para actualizar esta información vamos a hacer un enlace hasta este punto, precisamente con Karen Méndez, nuestra compañera que se encuentra ahí, ya casi a punto de llover, pero por supuesto con todos los detalles de lo que se vive cuando son las 8 de la noche con 12 minutos. Karen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Gracias, Godoy. También es un gusto saludarte, pues nos encontramos en la Plaza Bitcoin, ubicado en San Bartolo, Ilopango, donde se mantiene una fuerte presencia militar y también policial. Déjenme mostrarles en este momento, es por 4º día consecutivo como parte del cerco de seguridad ordenado por el gobierno para extraer a los remanentes de las pandillas, precisamente de esta zona intervenida. Acá los agentes realizan controles vehiculares, en donde estuvimos hace alrededor de 1 hora, también registros preventivos, verificación de documentos, mientras que los binomios también K9 o los caninos de la PNC están apoyando con la búsqueda de drogas y efectivo. Acá se ha desplegado equipo táctico, que tenemos en pantalla, que son los vehículos blindados Yagu en puntos estratégicos y también en los accesos hacia San Bartolo y Ilopango. Esto para evitar que los pandilleros, los remanentes de las pandillas que aún quedan en estas zonas intervenidas y por las que hay presencia en este momento, no huyan de esta zona. Nos han comentado los residentes que han recibido varias denuncias de las autoridades de la policía, pues de presencia de pandilleros, y es que ahora los residentes, los salvadoreños,
pues confían en las autoridades de seguridad. Contarles que esta vigilancia incluye parques, plazas, espacios públicos acá donde los uniformados permanecen visibles para garantizar la tranquilidad de los habitantes. Los residentes acá de San Bartolo han expresado que se encuentran ahora con más tranquilidad y con más seguridad. Recordemos que estos cercos no se van a levantar hasta encontrar y retirar al último pandillero precisamente de nuestro país, y es lo que nos ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Ese es el ambiente que se vive a esta hora de la noche, muchísima tranquilidad obviamente al ver los elementos de seguridad, sobre todo cuando, por lo que ha dicho las autoridades de seguridad, obviamente por inteligencia vieron cómo algunos, y esto por denuncia de la gente, vieron cómo existían ya algunos grupos intentando formar aquí en este punto. Por eso es que han puesto el cerco. ¿Qué lectura hace de esto, mi estimado Rafael? Vale, fíjate que yo quisiera comparar una situación que ocurrió hace quizás como unos 10, 15 años, cuando los gobiernos de entonces, para simular o para dar la apariencia de que había una mano dura contra el crimen, en apariencia nada más, yo me acuerdo de varios gobiernos y uno de ellos en particular que lo único que hacía era dar una declaración pública e ir a estacionar una tanqueta al Salvador del Mundo, ¿verdad? El Salvador del Mundo no era una zona de altísima peligrosidad por pandillas. El resto de la población quedaba desprotegida. Y era nada más un acto, digamos, como suele decirse, para la foto. Cambio radical. Este cerco de seguridad y otros que se han implementado, no solamente es el llevar el equipo de seguridad y el equipo militar a la zona, sino que se está viendo una búsqueda activa y minuciosa de estos remanentes de pandillas, ¿verdad? Y por otra parte, también es muy llamativo el hecho de que hace 10, 15 años, ¿verdad?, la gente no se atrevía a hacer algo que hoy sí se hace, que es la denuncia ciudadana. Claro, ¿verdad? tenían miedo. Ajá, porque evidentemente pues sabían que había una estructura presente en esos lugares que podía traerles consecuencias muy nefastas, ¿verdad? Ahora la situación es diferente, ahora lo que se ve es que la gente denuncia y comenta también, ¿verdad? Porque resulta que lo que vemos, es decir, esto no es solo un reportaje, digamos, cámaras que van, sino que cualquier persona que vaya a esas zonas y que converse con los habitantes de la zona, les va a expresar prácticamente lo mismo, que tienen una tranquilidad que antes era desconocida y que ahora es la ciudadanía la que se siente empoderada, ¿verdad? Se siente empoderada no solo para denunciar, sino también para comentar y también para, de alguna manera, pues defender estos logros. Entonces yo creo que ese es digamos, un cambio bastante importante, un cambio radical de lo que se veía en épocas pasadas, cuando más bien la ciudadanía era la que estaba sometida y los empoderados eran nosotros, ¿verdad?, los de las estructuras criminales. Entonces ese es un cambio sustancial y que pues estamos digamos, en una fase que no ha concluido completamente, ¿verdad?, que es la fase de búsqueda y extracción de los remanentes, y que esta fase pues tiene que continuar porque es, digamos, un riesgo grande el haber hecho todo el esfuerzo que se ha hecho, con todos los costos que ha tenido, y luego simplemente dejar que se reagrupen estos grupos. O sea, prácticamente no se puede echar a perder esos logros y ese esfuerzo. Entonces yo creo que sí es importante y creo que la gente lo entiende así. Claro, no, y tomando en cuenta que lo respalda, porque es muy diferente lo que de pronto venden algunos medios internacionales cuando hablan precisamente de estos cercos, donde no puedes salir, donde no puedes comprar, donde tienes que pedir permiso para entrar, donde la gente no puede salir ni siquiera a pasear al perro o ni siquiera puedes ir de un lugar a otro, cuando vemos obviamente una situación completamente diferente, donde la gente sale ya con sus ventas de noche. ¿Por qué? Porque tienen la seguridad obviamente que por muchos años estuvieron pidiendo.
Sí, es que mira, aquí hay una cosa que creo que sí hay que recalcarla, ¿verdad? Y esto pues miren, a fuerza de ser sinceros, a las personas que viven en las zonas que fueron más golpeadas por el fenómeno pandilleril, donde había no solamente asesinatos, extorsiones, sino también violaciones, acoso de todo tipo, a estas personas que vivían o que viven en las zonas que fueron más asediadas, nadie les tiene que llegar a explicar a profundidad cuál es el sentido ni del régimen de excepción ni de los cercos de seguridad, porque las personas que vivieron esas realidades saben de los beneficios actuales, aunque por supuesto es evidente que hay algún tipo de, vamos a decir, molestia, pues o sea, pasar un registro, pasar un retén, cosas así, pero es parte del protocolo. Ajá, es claro, pero eso, digamos, la gente lo entiende, es que a estas personas no hay necesidad de irles a hacer ningún tipo de propaganda o de, como de, no sé, de convencerlos de algo que es evidente. A los que hay que hacer un esfuerzo por convencer, o por lo menos por aclararle, o por lo menos por desmentir lo que usualmente dicen, es a muchos sectores que parece que vivían o en una burbuja donde nunca se sintieron tocados o amenazados o amedrentados por las pandillas, que pues, puede ser una burbuja física, y algunas de estas personas así lo han dicho explícitamente, han dicho: no es que yo nunca vi un pandillero, no es que a mí en mi casa, como vivo en una zona, digamos, privilegiada, a mí no me molestaban las pandillas. Pues a estas personas que vivían en esa burbuja física o que viven en una burbuja ideológica por convicción o por intereses, si es que a ellos es a los que hay que aclararles y salirles a desmentir una narrativa que, como bien dice el colega académico licenciado René Martínez, sociólogo, que él ha llamado muy acertadamente la narrativa del victimario, es decir, con una serie de conceptos y de lucubraciones, en donde al final lo que te están haciendo es, primero, deslegitimar el esfuerzo que se ha hecho por la desarticulación de las pandillas, pero también son percibidos de una manera como que estuvieran añorando regresar a épocas que nadie quiere regresar, claro, ¿verdad? Entonces, por eso digo, la gente que vive ahí tiene claridad de que, si bien es cierto, hay una molestia por el cerco, pero que eso redunda en beneficios evidentes y cotidianos, mientras que a los que viven en esas otras burbujas físicas o ideológicas o tienen intereses de por medio, pues ahí el problema es que pues ellos no sé qué realidad ven, porque de verdad que se mantienen en una postura bien difícil de comprender, porque en último caso resulta que no solo por encuestas, por mediciones de opinión, sino por lo que se habla con la gente directamente, resulta que la gente está consciente del beneficio inmediato de haber implementado este tipo de medidas. Entonces, ¿por qué hay sectores que se empeñan en ir en contra de lo que una mayoría bastante grande de la población está diciendo y está viviendo sobre todo? Y sobre todo los que viven en este cerco de seguridad en el distrito de Ilopango, que por supuesto está buscando se busca evitar obviamente la reorganización de las pandillas. Y vean, como información también para abonar a la plática, quiero compartir lo que ha publicado el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villator, a través de su cuenta de X. Dice: definitivamente para ustedes no es el país que ahora tenemos, para ustedes tenemos la cárcel. Elementos de nuestra PNC realizaron la captura de 2 menores de edad, quienes en su teléfono tenían fotografías haciendo señales alusivas a estructuras criminales. Se trata de Julio F. y Xavier S. Ahora ambos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Todos aquellos que pretendan continuar, y ahí estamos viendo las imágenes, con esta cultura de muerte que las pandillas impusieron en
el pasado, sepan que ahora tenemos un Estado que será implacable en hacer cumplir la ley y no descansaremos hasta erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. La guerra contra pandillas no se detiene, y esto ahí mostrando a estos dos personas menores de edad, Julio F. y Xavier S., que estaban obviamente haciendo señales de pandillas, y bueno, fue capturado precisamente por la policía. Y esto hay que sumar también una información publicada por la Fiscalía General de la República, donde ha dado a conocer en el marco de este combate a las pandillas que, fiel a su compromiso de erradicar el crimen organizado, la Fiscalía en coordinación con la PNC ejecutaron operativo para desmantelar nueva pandilla en formación. Las órdenes de captura se ejecutaron en el Instituto General Francisco Menéndez, mejor conocido como el Inframen, en el Instituto Nacional Albert Camus y el Instituto Nacional Técnico Industrial, mejor conocido como INTI, donde estos sujetos organizaban actos delictivos y pretendían reclutar más estudiantes. De acuerdo a las investigaciones, los capturados amedrentaban a otros estudiantes. Además, se tiene testimonio sobre agresiones sexuales, consumo de droga y agresiones físicas a los compañeros de clase y de otras instituciones. En función de fortalecer esta investigación, informa la Fiscalía, se llevaron a cabo varios registros en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos. Anaya Barraza por el delito de lavado de dinero y activos, y será remitido precisamente a los tribunales correspondientes en los próximos días, según lo que ha publicado la Fiscalía General de la República. Y estamos viendo la imagen de estos jóvenes que por supuesto estaban reclutando a más jóvenes para formar estos grupos delincuenciales. Y aquí, ¿por qué damos a conocer esta información? Porque es bien importante, obviamente, para la hora del análisis que estamos haciendo hoy con Rafael Francisco Goches. ¿Cómo ha visto el actuar de la policía, que media vez intentan estos jóvenes, obviamente, crear estos grupos, los desmantelan rapidísimo? Sí, digamos, en eso se ha visto bastante celeridad de cómo responder a las denuncias, pero ahí hay un elemento del cual se habla poco. No es que no se hable, pero sí se habla poco. A ver, ¿cuál es? El siguiente. Una cosa es, digamos, que ya había estructuras criminales armadas, bien distribuidas, bien organizadas, que se han desarticulado. Eso, digamos, que son los miembros activos. Pero detrás de eso existe, digamos, una cultura, o si lo podemos llamar, una subcultura también de las pandillas. ¿Por qué? Porque no se limita nada más a las personas que están detenidas y que son miembros de esos grupos, sino que también atrás de ellos hay familiares, que en muchos casos estos familiares, no solo estamos hablando de esposas, sino de hijos, pues han crecido prácticamente durante toda su vida. Imagínate alguien que nació hace 15, 20 años y creció acostumbrado a vivir del crimen y, digamos, inmerso en una cultura que desde sus orígenes como persona, digamos, tiene implantado ese modelo de pandillas. Entonces, esa cultura de las pandillas, que no solamente son los comportamientos a los que tienden, pues, a estas alturas estas personas, sino también estamos hablando de la justificación de que esos comportamientos a los ojos de ellos son legítimos. Entonces, esa cultura de las pandillas, se pueden combatir los efectos, que son los que estamos viendo, digamos, cuando hay denuncia ciudadana de personas que están haciendo algún tipo de alusiones o señales, pero lo verdaderamente difícil es que, digamos, es algo internalizado en la mente de estas personas y que, repito, te lo consideran, desde el punto de vista de ellos, te lo consideran legítimo, ¿verdad? Porque, pues de alguna manera, yo creo que toda persona, independientemente de su comportamiento social, que sea bueno o malo, que sea legal, ilegal, que sea legítimo o censurable, toda persona de alguna manera busca una justificación para lo que está haciendo, incluso los criminales, ¿verdad? Acuérdate que hay una lógica criminal, sobre todo que en eso contribuyen mucho
ciertos grupos ideológicos, hay una lógica criminal en donde el criminal se ve no como agresor, sino como víctima de un sistema, ¿verdad? Y entonces cuando te comienzan a poner y por eso digo yo, en eso contribuyen muchos grupos ideológicos, cuando te comienzan a reivindicar, a decir, no, es que realmente los agresores no lo son, sino que son víctimas del sistema, por lo tanto el culpable es el sistema, por lo tanto estos grupos delincuenciales tienen razón de existir. O sea, eso que lo estamos viendo, lo vimos en nuestro país. Hubo gente que explícitamente lo dijo, y no solo lo dijo, sino que produjo cantidades enormes de textos, de reportajes y otros materiales, incluso materiales gráficos. Yo recuerdo perfectamente hace 10 años en un centro cultural patrocinado por una embajada europea, donde hicieron una exposición fotográfica de pandilleros tatuados, pero no en actitud de digamos, esconderse, sino dando la cara y abiertamente, como retando al público, como decir, sí, aquí estamos nosotros y que ejercemos dominio incluso en estos espacios culturales. Entonces, existe una cultura de las pandillas, existe una cultura de costumbres, de hábitos y también de legitimación ideológica de estos grupos, y de esos tenemos mucho que hablar también. Ayer, de hecho, hablaban las autoridades de seguridad, bueno, el ministro de Seguridad hablaba y decía, refiriéndose precisamente a este tipo de casos, hablaba y decía él que como existe obviamente una estructura, y en esa estructura cuando quitas las cabezas, las capturas, y quitas los mandos medios, los capturas, es decir, desarticulas por completo estas estructuras, decía él que en automático los que estaban abajo, como por ejemplo estas personas capturadas, esos menores, que de pronto estaban aspirando a pertenecer a estos grupos, se autoproclaman y obviamente forman la estructura tal cual estaba antes. Y eso es lo que precisamente decía el ministro, estamos desarticulando. Exactamente, pero la desarticulación, como dije, tiene dos componentes. Uno es cuando se ve se manifiesta el problema, que es lo que, digamos, lo que denuncia la gente, ¿verdad? Porque, digamos, pues hay personas que se estaban ya comportando de la misma forma, digamos, vigilando lo que se llama los postes y todo eso. Eso es el resultado, pero lo que no se ve es el tema que yo te hablaba antes, el tema de la cultura de las pandillas. Bueno, no se ve, obviamente, puede haber una persona que esté sumida en esa cultura y mientras no lo manifieste no se va a detectar. Claro. Pero sí, ahí hay mucho trabajo que hacer para desarticular, no solo por la vía de la, digamos, de la captura, porque eso es importante que se haga, ¿verdad? Sino también que pues ahí tendríamos que pensar como sociedad cómo ir desmontando estos andamiajes mentales, y eso yo creo que pasa también porque muchos grupos y muchos sectores de la sociedad que durante mucho tiempo han estado justificando, han estado enalteciendo, han estado dándole atención en tono grandioso al accionar de estos grupos, también reconozcan que tienen cierto nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que si tú tienes un periódico donde le dedicas una sección completa por décadas, no solo a dar la noticia de los crímenes y vejaciones que estas personas cometían, sino a presentarlos, a exaltarlos y a implantar esa narrativa de que en última instancia son víctimas, pobres muchachos, etcétera, etcétera, pues entonces eso tiene que tener una consecuencia, y la consecuencia es que los que están en la base y que luego ven la posibilidad de emerger, aspiran a que las fechorías de ellos sean las que van a ser publicadas. Por la continuidad de las medidas de seguridad del gobierno fue escuchado por el presidente Nayib Bukele. Esto al instalar el cerco de seguridad en San Bartolo. La población de esa zona, escuche bien, denunció esta reagrupación de pandilleros en diferentes comunidades. Sin embargo, el control lo mantienen las fuerzas del orden. Quiero que vea esta nota y venimos platicando de este tema.
El clamor de los ciudadanos de bien que viven en San Bartolo y Ilopango fue escuchado por el presidente Nayib Bukele. La población perdió el miedo y realiza denuncias que incluyen videos como este, en el que se observa a pandilleros que buscaban reagruparse como estructura criminal. Un valiente ciudadano grabó con su celular a estos dos sujetos en una esquina cercana al Instituto de San Bartolo, vigilando y con vestimenta que solían usar los pandilleros, en el que se les observa usando el teléfono al igual que los terroristas que se encargaban de atemorizar y cobrar la extorsión. Otro habitante de San Bartolo fotografió a esta persona posicionada en un vehículo informando desde su teléfono sobre las personas que ingresan al sector. Y de acuerdo con la denuncia, se trata de hijos de pandilleros que han comenzado a reactivarse, bajo el mismo modo de operar que aprendieron de sus padres pandilleros. Esa no es la única denuncia. Otra fotografía salió a la luz pública y se visualiza a un hombre comunicándose con alguien vía teléfono y posando en un pick-up. Según los vecinos de la 9ª, 6ª, 4ª y 2ª etapa de Lomas de San Bartolo y La Esperanza, el individuo, que es hijo de uno de los cabecillas de una pandilla, se ha estado movilizando para comunicar la ubicación de los soldados que escoltaban a los equipos que han andado realizando el censo de agricultura y pesca en esa zona. Y en la denuncia más reciente se observa a estos dos jóvenes con vestimenta muy similar a la de los pandilleros, vigilando o como comúnmente se le conoció, posteando sobre el kilómetro 13 de la carretera panamericana, exactamente en la entrada de la colonia Jardines de Celsud en Ilopango. Todas estas denuncias son investigadas por equipos especializados de la PNC y Fuerza Armada que se mantienen en el cerco de seguridad para mantener la tranquilidad en todo San Bartolo, que por cierto durante años fue golpeado por las pandillas. El empoderamiento de los salvadoreños, ahora que no tienen miedo, no tienen temor de poder subir un video, captarlos, denunciar, hablar a la policía y algunos de manera extrema ahuyentarlos personalmente. Sí, fíjate que esto, ya lo hablábamos al principio del programa, es un cambio fundamental de actitud. Y para entenderlo yo creo que hay que remitirse a aquellos años que todos vivimos hace una década, hace 2 décadas, en donde los poderes estatales, ejecutivo, legislativo, judicial, estaban un tanto dispersos, más bien parecía que se bloqueaban unos a otros. Y no habían entendido en que, digamos, cuál es la naturaleza propia de este fenómeno de las estructuras del crimen organizado de las que estamos hablando. Esas estructuras actuaban de tal manera que impedían, bloqueaban completamente cualquier posible aplicación de la justicia para los delitos que ellos mismos cometían. Y por eso es que la gente no denunciaba. Claro. Si es decir, esto, insisto, esto que estoy explicando a las personas que viven en los sectores más golpeados, ellos lo saben perfectamente. Si los que no lo saben son los de la burbuja ideológica. Una extorsión, ¿cómo una persona iba a denunciar una extorsión si sabía que el resto de la estructura que la estaba extorsionando al día siguiente lo iba a llegar a matar? Es decir, era una situación evidente. Entonces, lo que había que hacer, que fue como se hizo, fue, digamos, una parte de capturas masivas que desarticulara la estructura que impedía que la gente pudiera ir a denunciar, ¿verdad? Denunciar judicialmente, pero también la denuncia en redes sociales, que es lo que estamos viendo ahora por las características del mismo régimen de excepción. Entonces, quiere decir que ahora la ciudadanía se siente fuerte para señalar, mire, aquí hay movimientos raros. Lo estamos viendo en San Bartolo, pero también hemos visto en otros lugares del país, en diferentes momentos, denuncias. Por ejemplo, en zonas rurales, todavía hay algunas denuncias que señalan que en ciertos lugares, en el campo, en el monte, pues como decimos, se han visto movimientos sospechosos. También ha habido en fechas recientes descubrimiento de campamentos. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Bueno, que la ciudadanía denuncia, pero también hay un punto que es súper importante de entender, y es que el régimen de excepción todavía es necesario, ¿verdad? Todavía es necesario. Y eso yo creo que también hay un elemento allí que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con
digamos, con dos tipos de discursos, ¿verdad? Uno que yo he escuchado que hay abogados que dicen que el régimen de excepción ya no es necesario, porque no es cierto que si se quita el régimen de excepción, inmediatamente van a salir libres todos los que están prisioneros, los pandilleros que están presos. Y en eso puede que tengan razón, pero es que el régimen de excepción no solamente es eso, el régimen de excepción permite capturas inmediatas e investigaciones con mucha mayor celeridad y profundidad, sin entretenerse, digamos, con trámites propios del sistema que hacían sumamente lento e impráctico el combate a este tipo de delincuencia. O sea, no solamente es que no van a salir los pandilleros, sino que, por ejemplo, este cerco de seguridad, ese tipo de capturas inmediatas, ese tipo de registros de lo que puedan dar en su celular, todo eso se puede hacer por el régimen de excepción. Entonces, no es solamente decir, bueno, porque ya están capturados la mayoría, es que también hay que evitar que se reagrupen. Esa es una cosa. Y hay otra también, que es otro discurso que, miren, yo creo que hay personas, tal vez que en su buena intención creen que se puede quitar ya en este momento el régimen de excepción sin conocer lo que saben las autoridades respectivas. Yo siempre he dicho, siempre que me preguntan sobre cuándo habrá que quitar el régimen de excepción, yo siempre me remito a que hay un gabinete de seguridad que tiene toda la información actualizada, con inteligencia policial y coordinado en todo el país, que saben cuándo va a ser, o van a saber cuándo va a ser el momento. Y si no lo han quitado, es porque las autoridades legalmente constituidas y en quienes la población ha delegado esa decisión, es porque ellos todavía no lo consideran conveniente, prudente, oportuno y adecuado. Entonces, yo creo que ahí hay que remitirse a lo que saben las personas que están directamente manejando eso. Porque uno como ciudadano, digamos, yo puedo decirte, a mí me da la sensación de que habría que quitarlo, pero si yo no tengo los datos que tienen las autoridades, y que obviamente las autoridades no van a estar revelando en público toda esa información de inteligencia, pues yo no puedo venir a decir, miren, quitemos el régimen. Lo que pasa es que también aquí traigo lo que usted decía, esa burbuja, ¿no? Precisamente que usted mencionaba, porque probablemente a una parte de la población, bueno, una pequeña parte de la población, probablemente el régimen de excepción ha de decir, bueno, está bien, sirve como medio de seguridad, pero yo estoy tranquilo. Pero hay otra parte de los salvadoreños, creo que es su mayoría, donde sí vivían, obviamente, esta situación de pandillas. Es decir, volvemos nuevamente a lo que usted menciona, la burbuja. Y a veces, incluso me atrevería a decir, y esto con mucho respeto, que algunas personas viven en una burbuja moral engañosa, porque yo he leído documentos, no voy a mencionar instituciones en particular, pero yo he leído planteamientos que piden la derogación del régimen de excepción, porque dicen que la gente, si el pueblo se porta bien, digámoslo así, y cuando dicen el pueblo se están refiriendo a estructuras delincuenciales, ojo, no a la gente honrada. O sea, se dicen si la gente, voy a leer textual. Adelante. El pueblo, dice, no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien y obedeciendo las leyes por temor a las consecuencias del régimen de excepción. Es necesario que el pueblo opte por el bien, porque es bueno para él, tanto como para la familia, la sociedad y la nación. Hacer el bien por miedo es coerción y hacerlo por obligación es represión. Es un planteamiento ético, un planteamiento moral, idealista. Ok, está bien, sirve para la formación de las personas, pero en la práctica, a lo que te lleva una declaración de este tipo, de esta clase, de esta forma, es que lo que te están diciendo, bueno, entonces esperemos a que los criminales se levanten un día y digan, bueno, voy a ser bueno, no voy a matar. Buena gente, ¿verdad? Sí. Si traen un récord criminal y sobre todo de gente que ya sobrepasó ciertas barreras, que puede ser barreras naturales, por ejemplo, si hay gente que ya extorsionó, que ya violó, que ya asesinó, difícilmente
se va a despertar un día y va a decir, ah, bueno, entonces ahora yo voy a optar por el bien. O sea, es que la cosa no es así. No se puede pensar en políticas de seguridad desde el buenismo. O sea, y tal vez las personas que hacen este tipo de pronunciamientos quizás tienen la buena intención, pero realmente yo creo que deberían, como meditar mejor, que hay cosas que idealmente te pueden sonar bien, pero en la práctica te van a causar una serie de problemas, como en efecto se causaron durante 30 años, porque no nos olvidemos, hubo muchos sectores que en esos 30 años lo que estuvieron diciendo era que no había que combatir a las pandillas, que eran muchachos descarriados, que había que comprenderlo. Pues, es decir, con esa mentalidad es que se llegó a los niveles que se llegó y que lo conocemos también, pues. Claro. 6.3 toneladas de cocaína con un valor de 157.4 millones de dólares es lo que se incautó recientemente entre el 2 al 10 de junio, periodo en el que interceptaron 5 embarcaciones a casi 1000 millas náuticas en las costas salvadoreñas. Fueron 17 narcotraficantes capturados de nacionalidades ecuatoriana, colombiana, mexicana y por supuesto guatemalteca. Esto, catalogado por las autoridades de seguridad, es uno de los decomisos más grandes en la historia de nuestro país, según lo que confirmaron ayer las autoridades de seguridad. ¿Qué lectura podemos dar de esta información, mi querido Rafael Francisco? Bueno, primero es continuidad de una política en coordinación con Estados Unidos que se ha venido haciendo, ¿verdad? Segundo, es una muestra de un compromiso, por colaborar en el combate de este flagelo. Alguien puede pensar que este compromiso es obvio, es lo lógico, es lo natural, ¿verdad? Pero no es tan así, porque hay dos gobiernos, por lo menos dos gobiernos en la región que han dicho, uno, que no van a hacerle guerra al narcotráfico. Me refiero a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dijo, no vamos a retomar la guerra contra el narco. Eso lo dijo ella. Y el otro, que es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no solo no hace la guerra contra el narco, sino que lo justifica y dice que está bien que la cocaína no debería ser prohibida y que la única razón por la que se prohíbe es porque la hacen en América Latina, o sea, una cosa un poco extraña, ¿verdad? Pero a lo que te quiero decir es que el compromiso en la guerra contra el narcotráfico parece que no es tan obvio ni tan natural para algunos gobiernos. Para el gobierno de El Salvador sí lo es, y ahí están los resultados. Pero también hay una cosa que sí ha surgido más recientemente y que yo, es más, hasta yo me extrañaba de por qué no había surgido antes. Y es que, esto de los decomisos y, digamos, las operaciones, las incautaciones en alta mar, eso está, yo entiendo, no soy especialista en derecho internacional, pero por lo poco que he logrado informarme, yo entiendo que esto es perfectamente legal. Pero ya comenzaron a salir recientemente algunos abogados, supuestamente de otras nacionalidades, que comienzan a cuestionar esto, ¿verdad? Incluso algunos, es que realmente es de risa lo que dicen. Alguno de ellos incluso llegó a decir que eran actos de piratería, así, y yo me he quedado, pero ¿cómo es posible que digan estas cosas? Comienzan a cuestionar la legalidad y, por supuesto, a defender a los narcotraficantes. Entonces, ojo, a ver si no será esa una nueva narrativa que puedan estar queriendo implantar, porque pues esta gente trabaja en coordinación con muchas redes. Entonces, ojo, ¿verdad? Ojo, parece que este tipo de acciones ya les comienza a incomodar más allá de los sectores directamente afectados, que digamos la persona que lo mandó y los que lo iban a recibir, ¿no? Ahora pareciera que ya comienza a afectar un modo de pensar que está instalado en ciertos gobiernos y en ciertos círculos bastante cercanos a estas actividades ilícitas. ¿Qué mensaje, yo ayer se lo preguntaba a las autoridades de seguridad, pero también quiero conocer su punto de vista, ¿qué mensaje manda esto para Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos sabemos pues que la mayoría de estos cargamentos son dirigidos
hacia ese país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cada vez que ocurre uno de estos operativos es una reiteración constante de un compromiso, de una alianza, que decir, miren, estamos dispuestos a colaborar y de hecho les estamos colaborando con resultados tangibles, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es importante, esa alianza con acciones como esta y otras pues que se han implementado y que en otro momento las podemos comentar. Pero yo creo que esa alianza es importante porque también te refleja, digamos, no solamente la conveniencia política, sino un alineamiento con ciertos valores. Sí. Yo creo que eso también es importante, ¿verdad? Como te digo, lo del combate al narcotráfico no es algo tan automático como se pudiera pensar, puesto que hay otros gobiernos que actúan en sentido contrario. Esto depende mucho también, y yo creo que los resultados que se ha tenido por parte de la Marina Nacional depende mucho de los resultados que también el mismo Plan Control Territorial le ha dado, y que en aquel momento, recuerdo yo, tanto los partidos de AREN y el FMLN se opusieron. Y probablemente mucha gente va a decir, Armando, probablemente, ¿por qué traer a cuenta esto? Porque venimos de ahí. Y es decir, si hubiéramos tenido mejores resultados en aquel momento si de pronto si hubieran tenido las herramientas. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque precisamente el tema de la gobernabilidad que se le puede dar al presidente Nayib Bukele desde el legislativo para darle los recursos que él realmente necesita para poder echar a andar este plan, creo que es sumamente básico. Sí, fíjate que en ese aspecto, bueno, todos conocemos cómo actuó la Asamblea Legislativa del año 2018-2021, especialmente en el año 2019 y 2020, ¿verdad? Que fueron como los más conflictivos y que salió este tema, ¿verdad? Incluso alguna, yo me acuerdo que algún diputado o diputada, no podría precisar el nombre, pero sí tengo presente que alguno de ellos incluso se refirió a un buque de la Marina Nacional que se adquirió, se refirió como, bueno, es que este es un juguetito nuevo. Yo creo que así... Lo dijo Rodolfo Parker. En esa forma se refería. Lo dijo que el ministro de la Defensa estaba quería juguetitos. Ajá. Pero bueno, digamos que eso fue en aquella asamblea, pero a mí me llama la atención una cosa. Yo no sé si es que estoy desinformado, no lo sé, pero del partido Vamos, del partido Arena y del partido FMLN, yo no he escuchado un pronunciamiento de apoyo a estas acciones de combate al narcotráfico. Más bien, siempre tienden a ser en el sentido de o no mencionar el tema, o desviar la atención, o evadir la pregunta, o en un tono como de cierta crítica. No sé, yo creo que ese es un tema que difícilmente, creo yo, que alguien en el país que se dedique a la vida honrada podría estar en contra de este tipo de operaciones, ¿verdad? Sobre todo en la manera en que se dan y considerando que, pues afortunadamente, hasta la fecha, pues la Marina Nacional no ha tenido contratiempos en términos de bajas. Sí ha habido, en algunos casos, sí ha habido algún tipo de confrontación, pero no ha habido ese tipo de contratiempos. Entonces sí me llama la atención que ese es un tema como que no le gusta mucho hablar o manifestarse a estos partidos. Entonces, solo dejo planteada la inquietud. Definitivamente, para ustedes no es el país que ahora tenemos. Para ustedes tenemos la cárcel. Elementos de nuestra ATP-NCSV realizaron la captura de 2 menores de edad, quienes en sus teléfonos tenían fotografías haciendo señales alusivas a estructuras criminales. Se trata de Julio F. Xavier S. Ahora, ambos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Todos aquellos que pretendan continuar con esa cultura de personas que pasaron a mejor vida que las pandillas impusieron en el pasado, sepan que ahora tenemos un Estado que será implacable en hacer cumplir la ley, y no descansaremos hasta erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. En Izalco, Sonsonate Centro, capturamos a Gerson Javier Barrientos Córdoba, de 48 años, de nacionalidad guatemalteca. Este sujeto fue intervenido por policías de la División Antinarcóticos
mientras conducía un furgón sobre la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. Le incautamos 7 paquetes de sustancias ilícitas, valoradas en $25,804.30. Miguel Antonio Portillo Rivera y Rafael Antonio Ágreda García se dedicaban a comercializar sustancias ilícitas en Santa Ana. Ambos fueron capturados por la ATPNCSW con diferentes porciones de estas sustancias. Luego de sus capturas, se ejecutó el allanamiento en la vivienda de los detenidos, en donde se decomisaron diferentes cantidades de sustancias ilícitas, como derivados en polvo, cristalizados, cigarros con aceite de sustancias ilícitas y otros, dinero en efectivo, un vehículo y otros objetos que utilizaban para su distribución en Santa Ana. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.